Un solo problema, una sola solución, bajo la visión de un curso de milagros. Las lecciones 79 y 80 del libro de ejercicios se centran en la idea básica de que solo hay un problema y por lo tanto una sola solución. Esta idea suele llevarnos por el camino de la amargura a muchos estudiantes en los inicios, pues a lo largo del curso Jesús en algunos pasajes indica que hay muchos problemas, para en otros decir que solo hay uno. Y con cara de póker le preguntas: oye amigo, ¿en qué quedamos? ¿Hay uno o muchos? Para contestar esta aparente incógnita y algunas más, realizo una estructura sobre los interrogantes más importantes que nos surgen a los estudiantes del curso sobre el concepto tan importante de el único problema. Realmente parece no ser relevante, pero con el tiempo y la práctica nos damos cuenta que todos los conceptos del curso están enlazados unos con otros y este concepto está ligado muy estrechamente con el error primigenio, está también ligado al milagro y por extensión al perdón, a la expiación y por ende a la sanación. Comienzo con la primera cuestión. ¿Cuál es el problema? Esta lección, la lección 79, indica que hay un solo problema, aunque el mundo nos dice que hay muchos. Como dice en el párrafo 3 de esta lección, pareces enfrentarte a una larga serie de problemas, todos diferentes entre sí, y cuando uno se resuelve, surge otro y luego otro. No parecen tener fin. En ningún momento te sientes completamente libre de problemas y en paz. Este problema es la creencia de la mente, la cual sostiene que estamos separados de Dios. Este es el verdadero y único problema, pero permanece oculto en nuestras mentes, enterrado bajo un número casi infinito de preocupaciones externas que se nos presentan una y otra vez. Resumiendo, el único problema es creernos separados de la fuente o Dios, y de ahí surge la siguiente incógnita. ¿Dónde se creó ese pensamiento? Paso entonces al siguiente apartado que lo responderá. Repito de nuevo, ¿dónde se encuentra el problema? Se puede decir que un problema no se puede resolver si no sabemos dónde está. El dónde es la mente. Por lo tanto, la solución está ahí también. Así de simple. Antes de exponer la solución, hay que entender qué es lo que nos impide verla. Y es el siguiente apartado, que lo he titulado ¿Qué nos impide ver el problema? Hago alusión aquí a uno de los pasajes más emblemáticos del texto. Pertenece al capítulo 27 y dice así: una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, se adentró en la eternidad donde todo es uno. A causa de su olvido, ese pensamiento se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo, así como de tener efectos reales. Estos efectos reales, entrecomilladamente, constituyen el mundo físico que creemos es nuestro hogar, y es mediante esa diminuta y alocada idea donde todo un mundo de proyección se fabricó. Es el símbolo del sistema de pensamiento ego. El escenario perfecto para ocultar el único problema, que fue dar realidad a ese pensamiento. Así ahora el ego puede declarar que el problema está alrededor
nuestro, es decir, fuera de nuestras mentes, y por lo tanto evitar que nunca nos demos cuenta de dónde y cuál es el problema. Y así que, hablando de resolver el problema, el siguiente apartado es muy clave y es: ¿cuál es la solución y quién nos puede ayudar? Dice así: estas enseñanzas ofrecen el camino hacia la solución, pero las resistencias son muchas, dado que no queremos renunciar a nuestra individualidad o especialismo, es decir, a identificarnos con el sistema de pensamiento ego descrito anteriormente. Mientras escuchemos al ego, un curso de milagros nunca funcionará, porque nunca veremos su relevancia. Pensaremos que su propósito es resolver un problema fuera de nuestras mentes, es decir, en el exterior. El milagro devuelve el problema a la respuesta. Esto es análogo al proceso de perdón, llevar la oscuridad de nuestras ilusiones a la luz de la verdad. Mediante el milagro nos hacemos conscientes de que hay otra elección. Eso es lo que abre el camino para que el Espíritu Santo nos dé la respuesta de Dios, lo que significa que estoy equivocado sobre mis percepciones. Quizás lo que mis ojos ven es cierto dentro de la ilusión, no se puede negar, ¿verdad? Pero la reacción de mi ego está lejos de ser cierta, dado que todo lo que importa es la forma en que reacciono. Lo que importa es si permito que Jesús o el ego interpreten esta ilusión. Elegir el ego es el problema. Elegimos al Espíritu Santo. Le llevamos ese único problema que parece haberse transformado en muchos otros. El Espíritu Santo, Jesús, nos invita a mirarlo sin culpa, sin miedo, deshaciendo mediante esta práctica, ya sabéis, la práctica del perdón, el ego. Por lo tanto, nuestra función es reconocer que solo hay un problema: la creencia en la separación y los intereses separados, y solo una solución: la aceptación de la expiación. Entiéndase expiación como sinónimo de corrección, de sanación. Corregimos el error de creer que estamos separados mediante la elección del Espíritu Santo en nuestras mentes. La lección 80 dice así: asegúrate únicamente de no olvidarte de que todos los problemas son uno solo. Sus múltiples formas no te podrán engañar mientras te acuerdes de esto. Un solo problema, una sola solución. Acepta la paz que te brinda esta sencilla afirmación. Y por último, resaltar dentro de este apartado lo importante que es desarrollar una actitud de humildad ante el estudio y la práctica del curso. No puedes pedir o ver la solución si crees que sabes cuál es el problema y dónde se encuentra. Esta arrogancia, nacida del ego, te impide avanzar en este curso mediante esa pequeña dosis de buena voluntad. Se nos pide simplemente que comencemos el proceso de cuestionar la validez de nuestros juicios y la absoluta certeza de que conocemos la naturaleza del problema en nosotros mismos y en todos los demás. Bien, y el apartado que explico ahora es la distinción de niveles. Importantísima cuestión, como comenté al principio, que nos ayuda a entender que el curso está escrito en distintos niveles. Es muy útil saber que estas distinciones allanan la comprensión de cualquier estudiante del curso, esté en un crecimiento menor o mayor de comprensión
de estas enseñanzas, teniendo en cuenta que al principio, los primeros meses o incluso años, nos crea mucha confusión al leer pasajes que nos parecen contradictorios entre sí. Voy a extenderme algo más en este apartado, el cual pertenece a artículos de Kenneth Wapnick sobre un curso de milagros, concretamente la manifestación del Espíritu Santo. Paso a él, distinción de niveles. Y comienzo por un pasaje, el canto de oración, párrafo 2, oración 1. Dice así: se te ha dicho que le pidas al Espíritu Santo la respuesta a cualquier problema específico y que recibirás una respuesta específica si esa es tu necesidad. Ken comenta: esto debe entenderse en dos niveles. Originalmente el canto de oración comenzó con un mensaje especial de Jesús para Helen, así que en un nivel él le estaba hablando directa y personalmente a ella, y en muchas ocasiones previas al mensaje le decía: pídeme ayuda. Ahora nos vamos a la segunda oración del párrafo 2 del canto de oración. Dice: también se te ha dicho que hay un solo problema y una sola respuesta. Continúa Ken. Esta idea se expresa claramente en dos lecciones del libro de ejercicios. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto, aludiendo a la lección 79, y permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. Hace alusión a la lección 80, y dejo aquí una nota personal simplemente para decir que son las lecciones de las que he cogido notas para realizar las cuestiones anteriores. Y bueno, continúa Ken. En ambas lecciones, Jesús tiene muy claro que hay un solo problema, la creencia en la separación, y una sola respuesta, aceptar al Espíritu Santo. Es la misma idea, aunque parecen ser aseveraciones contradictorias. Por un lado, Jesús nos dice que tenemos muchos problemas y por lo tanto habrá muchas respuestas. Por ejemplo, en el capítulo 11, sección 8, dice: el Espíritu Santo te dará la respuesta a todo problema específico mientras creas que los problemas son específicos. Pero en la mayoría de pasajes, Jesús nos dice que hay un solo problema y una sola solución para el mismo. Vuelvo de nuevo al párrafo 2, a la oración 3, que dice: en la oración esto no es contradictorio, utilizando la oración como un medio de ver y solucionar el problema. Ken Wapnick continúa diciendo: este pasaje quiere decir que la oración ha de ser vista como un proceso. La parte superior de la escalera es el canto de oración, el preciso final del proceso donde reconocemos que hay una sola necesidad o problema, y es la necesidad de deshacer esa única equivocación en la que le dimos la espalda al Espíritu Santo y nos volvimos hacia el ego. Ese fue nuestro único error o problema, puesto que ese es el problema. La respuesta es alejarse del ego y retornar al Espíritu Santo. Así, a medida que ascendemos la escalera, se nos torna más y más claro que todos nuestros problemas son el mismo. Esta es la experiencia de muchas personas que trabajan con el curso durante un periodo de tiempo. Como dice una de las lecciones iniciales en el libro de ejercicios: nunca estoy disgustado por la razón que creo. No estoy disgustado porque acabo de enterarme de que tengo cáncer, o porque mi país ha entrado en guerra, o porque he perdido mi empleo, o porque la persona a quien amo me ha abandonado. Ya sabéis, un sinfín de problemas. Y estos
me ofrece las razones suficientes para estar disgustado. Pero no son estos problemas los que me hacen realmente estar disgustado. Estoy disgustado porque creo estar separado de Dios. Y más específicamente dentro del mundo, el mundo de la ilusión, estoy disgustado porque me atemoriza el amor de Dios a través de Jesús. Al haberme alejado de Él, le volví la espalda al amor nuevamente y por eso es por lo que estoy disgustado. Si hubiese sentido su cercanía, si hubiese sentido su amor, si hubiese sentido su paz y su consuelo, nada en este mundo me molestaría, nada sería un problema. A medida que avanzamos espiritualmente y ascendemos la escalera, se torna más y más claro para nosotros que todos nuestros problemas son lo mismo. Hay un solo problema y una sola respuesta o solución, pero en la parte inferior de la escalera, esa no es nuestra experiencia. En la parte inferior de la escalera, donde creemos estar, experimentamos la ayuda de Dios en la persona del Espíritu Santo o Jesús al estos satisfacer nuestras necesidades o resolver nuestros problemas tal como las percibimos. Bien, esta es una manera extremadamente importante en la que Jesús nos ofrece la corrección en el nivel de crecimiento y avance en el que nos encontramos en cada momento. El curso nos habla en varios niveles, utilizando simbolismos para poder entender con mayor facilidad según en el proceso nivel en el que nos encontramos. Por ejemplo, en algunos pasajes se hace referencia a que el ego ha creado en nuestra conciencia el pensamiento de que Dios está feliz sin nosotros por haberle desobedecido, culpándonos de ello. Para desmentir este error, este pensamiento, Jesús nos dice que Dios llora por nosotros. Claramente esto es una metáfora. Con ello Jesús nos quiere decir, en verdad, Dios no se siente feliz sin su Hijo. Él llora por ti y se siente incompleto sin ti. Este tipo de lenguaje son muestras de los peldaños más bajos de la escalera, aludiendo así al canto de oración, el cual continúo leyendo ahora en la oración 5. Dice así: no se te puede pedir que aceptes respuestas que se encuentran más allá del nivel de necesidad que puedes reconocer. Quien comenta, el curso nos llega en muchos niveles. En el nivel más alto nos dice que literalmente aquí no hay nada, que no estamos aquí. Al mismo tiempo, el curso traduce el amor y la verdad abstractos del cielo a un lenguaje y a un grupo de símbolos que podamos entender y con los cuales nos podemos relacionar. Por lo tanto, en un nivel más alto, Jesús nos dice que no hay problemas. El único problema que creemos o percibimos tener ya ha sido deshecho. Ello se expresa en la lección 79. Dice así: el problema de la separación, que es en realidad el único problema que hay, ya se ha resuelto. Continúa, pero a otro nivel, mientras creamos que estamos aquí y creamos tener todas estas necesidades o problemas, experimentaremos la ayuda del cielo con esas necesidades. No es que el cielo realmente nos esté ayudando con estos problemas, más bien lo experimentaremos de ese modo. Hay un instructivo pasaje, el cual vino relativamente temprano en el dictado, en el capítulo 2,
El contexto inmediato de este pasaje fue que Helen le hizo una petición a Jesús para que le quitara el miedo. Simpáticamente Ken lo describe así. Ella siempre estaba en un estado de agitación y miedo y se imaginaba que para eso le pagaban, para que la liberara de su miedo a cambio de escribir este libro. Tal vez en parte ella creía que escribir este pesado e incomprensible curso le daba derecho a que al menos Jesús le eliminaría parte de sus miedos. Pero eso no fue lo que él hizo. Jesús le dijo, y leo la sección sexta del capítulo 2, dirigida a Helen y por extensión a todos nosotros. Dice así: la corrección del miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de eso, debes pedir que se te ayude con las condiciones que han causado el miedo. Estas condiciones siempre implican una disposición a estar separado. En ese nivel, tú puedes evitarlo. Jesús le estaba diciendo a Helen que fuese lo que fuese la cosa específica de la que tenía miedo, ésta se relacionaba con algún aspecto de su cuerpo, con algún aspecto de la forma. Helen le estaba pidiendo a Jesús que le ayudase a no tener tanto miedo de enfermarse, o de que su esposo se enfermase, o de que ocurriese este o aquel incidente terrible. Le estaba pidiendo ayuda para deshacerse de ese miedo. Y él le estaba diciendo: no hay nada que yo pueda hacer al respecto, porque yo no estoy en el mundo, estoy en tu mente. Él está diciendo: estoy en tu mente, no estoy en tu cuerpo, y el problema no es el objeto específico de tu miedo, el problema es que te has separado de mí. Repito, como dice Jesús aquí, la condición que condujo al miedo siempre implica una disposición a estar separado o a creerte separado. En última instancia, o hablando de niveles, en el nivel más alto se refiere a la disposición o a la decisión de separarse de Dios. Dentro del sueño, la decisión de separarse de Dios se expresa en la decisión de separarse de Jesús o del Espíritu Santo. Ese es el único problema. Y finalizo con una última reflexión de Kenneth Wapnick que dice: a pesar de la aparente multitud de problemas a los que nos enfrentamos, solo queda uno, la creencia de que tenemos razón y de que Jesús está equivocado y de que la separación es la realidad y la unicidad la ilusión. Y ahora, gustosamente, le decimos que estamos felices por estar equivocados. Nuestros juicios se basaban en ilusiones y por eso nos remitimos finalmente a su juicio verdadero. Solo este cambio es el que nos brindará paz. A anotar que dejo el link de las meditaciones que corresponden a las lecciones 79 y 80 en las que en medida he basado este vídeo en su descripción.